El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 16 de febrero del 2021, día 338 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa y todos los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cambio climático y clima extremo deja a millones de estadounidenses sin luz, sin gas, sin calefacción y hasta sin servicio de celular. Oficialmente en Puerto Rico, la variante británica del COVID-19. Conversamos con el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda sobre Asuntos Fiscales y Económicos. Y en el panel de contingencia hablamos de la crisis política en Haití. Bueno, arranquemos. Quiero comenzar con este tema. Que honestamente cuando yo empecé este programa hace un poquito más de un año y medio, año y un par de meses, yo quería hablar mucho de este tema, pero la realidad es que el COVID, las crisis políticas, pues me han quitado tiempo, pero sin duda hablo del cambio climático. Y voy a dejar de decirle calentamiento global y voy a tratar de siempre decirle cambio climático. Porque aunque en efecto sí, las temperaturas del mundo están aumentando y rompiendo récords todos los años y el planeta es más caliente hoy que hace un año y que hace 20 años sustancialmente, la realidad es que el calentamiento, que las temperaturas altas, eso no es la única consecuencia del cambio climático, es realmente el cambio en temperaturas altera la biosfera, altera el clima y por eso es lo que vemos es cambio climático. Y a veces las altas temperaturas en el verano van a lograr temporadas de invierno más frías, más complicadas, más impredecibles y va a lograr que en lugares que nunca cae nieve, de momento caigan nevadas, que es lo que estamos viviendo ahora mismo en gran parte de los Estados Unidos. Voy a leer de CNN en español. Más de 200 millones en Estados Unidos están bajo alerta, mientras una mortal tormenta invernal avanza hacia el noroeste. Una tormenta invernal que ha azotado gran parte de los Estados Unidos se moverá por el noreste este martes, dejando un rastro de destrucción en algunos estados que no están acostumbrados a un clima tan severo. El sistema de baja presión ha tenido un impacto mortal. Al menos 15 personas han muerto en accidentes automovilísticos relacionados con el clima desde que comenzaron las bajas temperaturas. Solo en Oklahoma, 123 personas estaban en el hospital el lunes con lesiones relacionadas con el clima. A medida de que la nieve cubre estados habitualmente templados como Texas y Oklahoma y los cortes de energía causan miseria en Luisiana, alrededor de 200 millones de personas permanecen bajo algún tipo de alerta relacionada con el clima. Se espera que la tormenta avance por el noreste el martes por la noche, dejando un rastro de nieve pesada y hielo en su camino, dijo el meteorólogo de CNN, Tyler Molding. Se prevé que las temperaturas aumenten a medida que avanza, aunque el frío récord durante las mañanas y las tardes persistirán hasta el sábado, dijo Moldy. Millones se están preparando para temperaturas bajo cero hasta finales de la semana. Pero una vez que el sistema de baja presión abandone estados como Texas y Oklahoma, se espera que un sistema que ha estado vertiendo precipitaciones frías en la costa oeste ocupe su lugar con más travesuras invernales, dijo Molding. Y esto es una cita: estoy casi seguro de que estamos viendo poco a poco uno de los primeros desastres climáticos de $1,000 millones del 2021, dijo Molding.
probablemente todos los que me escuchan, incluso algunos, gran parte que me escucha en los Estados Unidos, tenemos familiares, amigos, conocidos, colegas que viven en algunos de estos estados, sobre todo en Texas, que hay una gran población puertorriqueña. Y ayer yo estaba en un WhatsApp de mis amigos. Estábamos hablando con un pana que está allá en la zona de Houston y que en efecto llevaba ya más de 24 horas, no solo sin luz, no solo sin internet, no solo sin señal de celular, llevaba 24 horas sin calefacción. Y claro, ustedes pensarán, pues en Texas, ¿cuánta calefacción se necesita? No mucha. Eso mismo él me dice, no se necesita mucha. Pero nadie estaba preparado para esto. Y el tema es peor porque allá, como el gas natural es el combustible principal que se utiliza para la calefacción, la electricidad y todas las necesidades de la economía y de los residentes de ese estado, pues el frío es tanto que el gas se ha congelado en las tuberías que distribuyen. ¿Verdad? Desde donde se almacena el gas hasta las plantas generadoras, el gas está congelado. Así que aquí no es que se fue la luz porque un huracán tumbó un poste, o se fue la luz porque Palo Seco fracasó. No, se fue la luz porque la manera en que se utiliza la energía, se crea la energía, se calientan los hogares y se alumbran las calles en Texas, es con una tecnología que se pensaba que nunca iba a cambiar, porque en Texas pues no cae nieve y no hace frío, así que no había que preocuparse porque se congelara el gas natural. Primero, tenemos todo que trabajar con este tema del cambio climático, todos los gobiernos del mundo, todos los ciudadanos del mundo. Nosotros ya hemos sido víctimas del cambio climático. El huracán María, no tengo que recordárselo a ninguno de ustedes, precedido días antes por otro huracán categoría 5, el huracán Irma. Y sí, Puerto Rico ha recibido huracanes desde que Puerto Rico es Puerto Rico, sin duda. El problema con el cambio climático es que ahora los huracanes son más fuertes y se organizan más rápido. Pero igual que nosotros tenemos nuestros huracanes, allá en Estados Unidos tienen su clima extremo también y estamos viendo las consecuencias. Y a diferencia de la mayoría de los problemas en este país, que muchas veces se resuelven con montarse en un avión e irse, aquí no hay avión que valga, porque el cambio climático nos afecta a todos, no importa dónde estemos. Y bueno, voy a ir rapidito con este tema porque ya tenemos al invitado en línea, pero quiero hablar rápidamente del tema de la variante británica del COVID, que hoy el secretario de Salud confirmó aquí en Radio Isla que ya está en Puerto Rico. Vamos a poner el audio. Paciente con la variante de la nueva cepa, la B117, ¿verdad? Para el proceso de tranquilidad de la ciudadanía, hay varios factores que tienen que suceder. Primero que todo, ¿verdad? Genómicamente hablando, nosotros podemos ser diferentes, ¿verdad? Y quizás esto influya en el comportamiento de esta variante. Eso es algo que se está estudiando. Esto lo identificó LabCorp y envió al CDC el resultado para que allá se pudiera secuenciar. También la Universidad de Ponce Health también tenía 3 posibles variantes, pero no ha tenido la secuencia completa de la cadena para saber si era la B117, que es la variante de UK. Vamos rápidamente. Este es el secretario designado Carlos Mellado hablando hoy aquí en Radio Isla sobre este tema. Hace 2 semanas la Escuela de Medicina de Ponce había dicho que ya se había encontrado la variante británica en Puerto Rico y el propio gobernador Pierluisi dijo que no había variante británica en Puerto Rico. Y hoy les tengo que decir, mañana con la doctora Melissa Marzán entraremos en profundo en este tema obviamente, pero ayer el Centro para la Investigación de Enfermedades Infecciosas y Política Pública, CIDRAP, de la Universidad de Minnesota, escribió una nota diciéndole, científicos a los Estados Unidos, actúen ahora porque ya viene la variante británica. Y es que estos científicos creen que la variante británica se va a convertir en la variante dominante en los Estados Unidos en las próximas semanas. Y tengo que decirle, porque es la verdad, si se convierte en la dominante en los Estados Unidos, también se va a convertir en la dominante en Puerto Rico.
Así que si estamos celebrando hoy que tenemos los números más bajitos de la pandemia desde septiembre, lamento informarle a todo el mundo que si en efecto esa variante británica está ahí, esos números van a empezar a subir muy pronto. Y que es muy poco lo que podamos hacer, quizás nada. Porque no sé si vieron que la ruta donde más personas viajan en el mundo entero, el radio internacional con más tráfico es de Orlando a San Juan y de San Juan a Orlando. Durante la pandemia, y ya esa variante está regada en Florida, pues debe estar regada en Puerto Rico. Así que, amigos y amigas, protección, distanciamiento y no bajemos la guardia, que esto continúa. Y bueno, ahora para hablar de temas fiscales y financieros, tenemos con nosotros y le damos la bienvenida al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara. Bienvenido, ¿y qué es la que hay, representante? Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan por Radio Isla. Bueno, representante, a mí me encanta hablarle a la Comisión de Hacienda porque ese fue mi primer trabajo de verdad. Allá cuando yo era joven y tenía pelo y estaba en la universidad, yo fui técnico de esa Comisión de Hacienda a tiempo parcial. Estaba estudiando economía y fue una gran oportunidad bajo Icosaya. Así que me alegro un montón que usted sea el presidente. Conozco de su inteligencia y su compromiso con el país. Además que con Heriberto allí de director ejecutivo, con Heriberto Martínez. ¿Qué mal se puede hacer? Bueno, entonces, hoy la Comisión de Hacienda celebró una vista pública para auscultar un proyecto que entiendo que es de la mayoría del Partido Popular, que obligaría al Ejecutivo a presentar el presupuesto anual antes del 15 de abril. ¿Nos podría abundar un poco de qué se trata? Pues mira, sí, no solamente fue un proyecto, fueron 3, pero uno de ellos es el que tú planteas, Okay. y es en el sentido de ponerle una fecha en la cual el gobernador esté obligado a someter un proyecto de presupuesto o un presupuesto a la legislatura para que ésta tenga el tiempo de poder llevar a cabo el trabajo que constitucionalmente tiene que hacer, que es la evaluación de un presupuesto de 10 mil millones de dólares. Uh-huh. ¿Por qué se trae esto? Y es que en el pasado, entendiendo obviamente la situación que tenemos con la ley de promesa, el tiempo que el Ejecutivo le permitía al Legislativo evaluarlo era muy poco. Tanto es así que oficialmente el presupuesto que está vigente ahora llegó a la Comisión de Hacienda un 22 de junio, Wow. cuando el 25 de junio se supone que ese presupuesto hubiera sido aprobado tanto por Cámara o Senado. O sea, prácticamente el último presupuesto, la legislatura tuvo literalmente 3 días para poder evaluarlo. Wow. Y Increíble. en ese sentido es que surge la inquietud de la legislatura o de la mayoría del Partido Popular de someter un proyecto para obligar al gobernador que sometiera un proyecto, oye, por lo menos un mes y medio antes, Uh-huh. para uno responsablemente hacer el trabajo que debe hacer una legislatura. Y esto es un fenómeno relativamente reciente, porque como conté, cuando yo trabajaba en la Comisión de Hacienda, el proceso presupuestario era el más importante de todo el año y se empezaba a finales de febrero. O sea, se celebraban. Oye, si la Comisión de Hacienda celebraba 25 vistas públicas del presupuesto, nadie se sorprendería. Y venían todas las agencias. Obviamente eso no está pasando. ¿Cuándo cambió eso, representante? Pues mira, bajo la excusa de que existía pues se implementó la ley de promesa, la legislatura del PNP, en la medida que pasaba los años 2017, 2018, 2019, planteaba y no tomaba acción hasta tanto el Ejecutivo sometiera un presupuesto que debía haber sido avalado por la Junta de Supervisión Fiscal. Okay. Siempre planteamos desde ese inicio de que independientemente de ese proceso, yo no veía mal de que la legislatura empezara a trabajar un borrador de presupuesto. De hecho, te adelanto que independientemente de procesos que siga el gobernador y la Junta en el presupuesto que sometió recientemente el señor gobernador, nosotros vamos a empezar en marzo, basado en el borrador de presupuesto sometido por el gobernador ahora en enero, no, en febrero, Uh-huh. finales de enero, principios de febrero, a auscultar primero que todo con las agencias más grandes, cuáles son las necesidades de cada una de ellas, y sobre todo retar un poco lo que es la proyección de ingresos, tanto del gobierno como la proyección económica del país. Ya. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas antes de que llegue un presupuesto final a la legislatura. Sin embargo, el PNP no lo hizo. Prácticamente decidió quedarse como espectador, y entonces la excusa de que no tengo el tiempo y que la Junta no aprobó el presupuesto que yo aprobé, y por eso pues estamos corriendo con un presupuesto de la Junta. No hicieron el esfuerzo para poder llevar a cabo primero el trabajo que tiene que hacer un legislador,
y segundo, literalmente prefirieron ser espectadores a todo este asunto. Tanto es así que, así como te digo, que hubo 3 días antes de de tirar la aprobación del presupuesto para poder evaluar el presupuesto, solamente hubo una vista pública en el último presupuesto de este país. Eso te da una idea, cuando antes había 15, 20 vistas, y prácticamente lo menos que sucedía es que desde marzo o abril hasta junio siempre había cada semana 2 o 3 vistas de presupuesto donde venían prácticamente, desfilaban, si no todos, la mayoría de los directores y secretarios del gobierno a justificar, a defender, ¿no?, las partidas de presupuesto de cada una de las agencias. No, yo lo recuerdo bien, era básicamente martes, miércoles y jueves, 6 horas, 7 horas de vistas públicas, y venían, como usted dice, los jefes de agencia, venía el juez presidente y el director de tribunales, venía el presidente de la OPR, o sea que no es que mandaban a sus directores de presupuesto, era un proceso formal importante, habían controversias obviamente, etcétera. Y pues hay una cosa que hizo la legislatura el cuatrienio pasado, representantes, la verdad, ellos abdicaron a muchos de sus poderes y se quitaron y estaban en el vacilón de otras cosas, ¿no? Y los resultados inclusive uno de los proyectos que se presentó, porque que estábamos hablando es el PC 499, 500, el PC 500, lo que traía era devolverle la facultad a la legislatura de poder reorganizar y crear y formar agencias como tal, que es una potestad que tiene la legislatura y que la pasada legislatura del PNP literalmente delegó en OGP. O sea, nosotros teníamos que esperar la famosa reorganización del gobierno, que lo hiciera el gobierno para entonces uno poder opinar de ella. Cuando es todo lo contrario, es la legislatura la que está formada o dada en ley y constitucionalmente para crear la estructura misma de gobierno. O sea, la realidad es que la legislatura del PNP decidió ser espectadora en esos 4 años, cosa muy distinta a lo que quiere esta mayoría del PPD en estos momentos, que queremos recuperar los poderes que la pasada legislatura delegó en otros para poder hacer el trabajo. Oye, y de alguna manera colaborar con el gobierno, claro, ¿no? Porque cuando tú confeccionas un presupuesto, yo creo que es importante en un gobierno republicano, donde existen 3 poderes, que cada poder ejerza su función. Y le pregunto, representante, ¿quién compareció hoy en representación del Ejecutivo y cuál es la opinión del Ejecutivo en cuanto a este proyecto? Pues mira, el secretario de Hacienda, que estuve reunido con él hace una hora, no pudo llegar, mandó su ponencia, estaba citado, sí vinieron personal de AFAP y el director de OGP, okay, estuvo allí el licenciado Blanco, ¿no? Como tal, en términos generales, la inquietud que ellos tenían era, o cuestionaban mucho, especialmente lo de las fechas, con el itinerario que tiraba la Junta por la ley de promesas. Siempre cuestionaban si nosotros podíamos hacer eso cuando Promesa decía otra cosa. Yo creo que el planteamiento nuestro era bien sencillo. Promesa le dice al gobernador qué tiene que hacer, pero en ningún lado de Promesa dice que no se le puede dar, o que la legislatura no pueda participar en ese proceso, ¿no? Y es lo que queremos insertarnos. O sea, ellos trajeron ese argumento como tal, pero sin embargo se fueron, como uno dice, se fueron suaves, no hubo una oposición feroz. Yo entiendo que ellos saben, más allá de la política pública del PNP, de que pues sea la Junta la que gobierne, porque la impresión que da, ellos saben que nosotros tenemos razón. O sea, si bien es bien cierto de que la ley promesa exige que el gobernador someta unos presupuestos a la Junta, pero en ningún lado, y así se le hizo la pregunta, y obviamente no pudieron contestarla porque no existe. No hay ningún sitio en promesa que diga que tú no le puedes dar ese presupuesto también a la legislatura y que trabaje con ello, ¿no? Y entonces le pregunto, representante, el gobernador ha dicho que él espera que el presupuesto del Fondo General este año sea mayor al del año pasado. ¿Comparte esa opinión la Cámara de Representantes? ¿Vamos camino a un presupuesto más grande este año? Bueno, primero que todo, como te dije, vamos a empezar con esa evaluación de presupuesto ahora en marzo. Yo, en la medida que atienda situaciones de importancia en el país, en la medida que sustenten o garantice los servicios esenciales, si eso es así, el gobernador puede contar con nuestro apoyo, ¿no? Como tal, pero no quiero apresurarme. Yo creo que parte del proceso es evaluar las partidas y ver si ese aumento en presupuesto realmente va a dar un resultado de un mejor gobierno para el país, que no sea para pagar la consulta que quieren hacer, que no sea para pagar los cabilderos, ¿no? Por dar un ejemplo.
como tal. Pero sí, y lo planteó el mismo Ejecutivo, que es importante si se quiere lograr, que tiene que modificar el plan fiscal. No hay manera de que el gobernador someta un presupuesto distinto al que sugiere la Junta de Supervisión Fiscal, Claro. si es que no se enmienda el plan fiscal, porque pues, prácticamente esa es la excusa clásica del por qué no se aprueban los presupuestos que difieren de la visión de la Junta. Bueno, pues ya que estamos hablando de la Junta y del plan fiscal, hoy la jueza Swain extendió el término para que la Junta de Supervisión Fiscal presente el plan de ajuste de la deuda del gobierno central y que finalice un potencial acuerdo con algunos grupos de bonistas. ¿Tiene la Comisión de Hacienda alguna información de qué se ha negociado hasta ahora con este grupo de bonistas? En la realidad no tenemos ninguna información sobre qué en específico o por lo menos no se ha recibido información oficial de qué en específico se está negociando. Yo puedo entender que ese proceso de negociación hay cierto tipo de mutis, ¿no? En el sentido de que hasta que no se logre un acuerdo, pues no podría ser publicado. Lo que sí le hemos dicho tanto al Ejecutivo como en la primera reunión que tuvimos con los miembros de la Junta, que independientemente de lo que acuerda va a tener que llegar a la legislatura y que no es una buena práctica que se haga todo a espaldas de la legislatura. Yo creo que si ellos quieren tener algún tipo de logro, porque lo que se acuerde tiene que legislarse, para hacer quizás un poco técnico, pero el tipo de bono que existe, si se va a modificar, tiene que ser mediante legislación. En la medida que la legislatura tenga mayor información sobre eso, puede ser más viable ese tipo de legislación. En la medida que todo corra sin información, sin que nos llegue la información a la mano, no quisiera decir bajo cuartos oscuros, pero que no haya esa transparencia en la medida que se pueda, ¿no? dentro del proceso, va a ser más complicado que la legislatura pueda ver con buenos ojos un acuerdo como tal. Lo que se está pidiendo es que en la medida que sea más transparente y que nos brinde mayor información, y si así lo desean, participación, pues yo creo que cualquier otro paso adicional que hay que hacer después de lo que se acuerde en el tribunal, pudiera ser más viable. Y entonces, representante, y con esta nos despedimos. ¿Hasta dónde las proyecciones de la Comisión de Hacienda y de la Cámara, hasta dónde entiende usted que se puede llegar con ese ajuste? ¿Hasta cuánto debería ser ese recorte a los bonistas para que sea viable y sustentable económicamente en el mediano y largo plazo de nuestra economía? Mira, tiene que ser más allá del porciento, obviamente tiene que haber un porciento de la reducción de la deuda, ¿no? Eso estamos claros, y mucha gente habla de cerca de la mitad o un poco más. Pero aquí la clave es que el pago de deuda anualmente sea uno que el país pueda hacer. O sea, de nada vale tú lograr un acuerdo que a los 3 o 4 o 5 o 10 años tú no lo puedas cumplir. Y yo espero que dentro de ese proceso de negociación, tanto el gobierno, tanto la Junta como los bonistas entiendan que el acuerdo de pago tiene que ser uno que permita que el país siga funcionando, que permita que el país pueda llevar a cabo en esencia los servicios esenciales, perdona la redundancia, y que a la misma vez tenga la capacidad de pagar, porque no le conviene ni a los bonistas ni al país que tú empieces a pagar los primeros años y después te quedes corto, ¿no? Porque entonces no lograste nada. El objetivo tiene que ser evitar una segunda quiebra. O sea, sería el colmo que lleguemos a esto y ya para el 2028, que son las proyecciones que algunos grupos como Espacios Abiertos han publicado, estemos de nuevo en la insolvencia. Bueno, representante, me traiciona el tiempo. Le tomo la palabra. Creo que va a venir muchas veces a qué es la que hay en este proceso presupuestario. Así será. Bueno, será el representante Jesús Santa, y antes de irnos a la pausa, recibimos una vez más directamente desde Paramount Financial a Alfonso Fontanes. ¿Qué es la que hay, Alfonso? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Bueno, Alfonso, aquí hemos llevado el mensaje de que si tu ira te da ira, es tiempo de cambiar, y obviamente sabemos que hay mucha gente que está en el mercado para comprar una ira por primera o segunda vez o porque están comenzando a pensar en su retiro, pero también hay muchas personas que han comprado IRAs a lo largo de su vida y que están pensando qué hacer con esa inversión. Te pregunto, ¿es posible consolidar IRAs viejas en un instrumento de inversión nuevo? Eso es correcto, Luis. Y de ahí es que nace la campaña de nosotros de Te da IRA tu IRA. Lamentablemente en Puerto Rico, ¿verdad? Por limitación de los instrumentos,
en Puerto Rico nunca se han hecho las IRAs con la intención original de las IRAs, es que acumular y crear ingresos nuevos durante la etapa del retiro. Ujú. Nosotros lo que buscamos es buscar todas estas IRAs que le dan IRA a nuestros clientes, que son todas estas IRAs de instituciones financieras grandes que están al punto bicicleta, como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, o por debajo del nivel de inflación, ¿verdad? El dinero compra, y si está por debajo del nivel de inflación, pierde poder adquisitivo. Nosotros tenemos una IRA que garantiza un 6% de interés compuesto y crea riqueza nueva que le provee ingresos vitalicios a la persona. O sea, tiene la misma ventaja contributiva de entrada al instrumento, igual que cualquier IRA, pero le crea un ingreso adicional que complementa las distintas fuentes de ingresos que tienen las personas una vez se retiran. Y eso es bien importante porque hoy en día tenemos un enemigo nuevo en cuanto a los planes de retiro, y es la longevidad de las personas. Ah, interesante. Vivir mucho es una bendición, pero a la misma vez puede ser una condena. Claro, porque como me dice un cliente mío, está las vacaciones de Las Vegas, Nevada, y está la de Las Vegas cada año. Obviamente, para irse de vacaciones hay que tener ingresos. Bueno, pues entonces, Alfonso, para que la gente se pueda ir en su retiro de vacaciones a donde le dé la gana, ¿cómo pueden comunicarse con Paramount Financial para orientación sobre estas IRAs y otros productos? Al 787-430-8233, 787-430-8233. La página de nosotros es Paramount Financial Group PR, o el grupo de Facebook, que es Paramount Financial Group PR también. Nos deja mensajes por ahí y nuestra secretaria pues le coordina la cita. Y ese número de celular también la misma historia. Nos llama, nos explica la situación y le hacemos un plan financiero diseñado a las necesidades y expectativas de cada uno. Buenísimo. Alfonso Fontana, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad, Luis. Y gracias a los amigos de Paramount Financial por auspiciar ese segmento. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el panel de contingencia. No se vaya nadie. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. No es así mismo, es como todos los martes recibimos desde el podcast Plan de Contingencia a Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Todo bien, Herrero. Aquí, pues, viendo nuestra isla como que el Cordero se apiade de nosotros. O sea, como todos los martes. Y claro, también con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. Todo bien, Herrero, y saludos a los que nos están escuchando. Oye, ¿ya te aceptaron la resolución para la transparencia en el municipio de Cabo Rojo o están dándole largas al asunto? Le están dando largas al asunto. Cuando quieras hacer una denuncia, manda comunicado de prensa y te traemos otro día que no sea el martes. Bueno, vamos para los temas. Empezamos con noticias que no sorprenden a absolutamente nadie. Hoy el designado secretario de Justicia, Domingo Emanueli, dio una actualización del famoso caso del PUA Ignaciano. Leo del nuevodía.com, investigación de justicia recomienda cerrar caso por fraude al PUA contra estudiantes de un colegio privado. No obstante, el designado secretario Domingo Emanueli dijo que volverá a analizar el caso tras la determinación que surgió bajo la dirección interina de Inés Carrao. El secretario de Justicia designado Domingo Emanueli dijo hoy martes que una investigación de la agencia recomendó que se cierre el caso contra un estudiante de un reconocido colegio del área metropolitana por fraude al programa de desempleo pandémico PUA, aunque adelantó que volverá a examinar el expediente. Aclaró además que, contrario a la información que había trascendido públicamente, no se trata de un grupo de estudiantes del Colegio San Ignacio que solicitó ilegalmente el beneficio, sino de un solo caso en particular. En la información que yo tengo hasta ahora, que yo vi, hay una recomendación de que ese caso se diera por cerrado. Yo lo voy a reinvestigar, pero quiero que la gente sepa, y es un caso famoso porque es el hijo de una persona conocida, que sí, que si ese joven no tiene responsabilidad, yo no voy a darle instrucciones ni voy a permitir que se acuse, sea hijo de quien sea, señaló el titular a su llegada a la fortaleza. Si tiene responsabilidad, voy a dar instrucciones de que se reabra el caso y se le acuse, sea hijo de quien sea. Pero para que el Departamento de Justicia se gane respeto, tiene que acusar cuando hay que acusar y tiene que determinar que no procede un caso cuando no procede un caso. Añadió Emanuel al señalar que el caso no está sometido, sino
que lo que media es una recomendación para que no se prosiga con lo cual se tomó bajo la administración de la ex secretaria de Justicia, Inés Carrao. Esteban, tu reacción a esta chocante, y los que no me están viendo, imaginen que estoy haciendo las comillas con los dedos exageradamente. Tu reacción a esta chocante noticia. Ojalá esa hubiese sido la reacción de quien fue nuestra secretaria de Justicia ante el caso de una niña que se defendía en contra de bullying y racismo en nuestras escuelas. Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de una niña que era high profile, hija de fulana o mengano de tal. Estamos hablando de una persona común y corriente. Y pues nada más con el testigo, estas son las muestras de que vivimos en una sociedad y un sistema totalmente clasista. Wario, en esa línea, si fueran estudiantes de la High de Cabo Rojo, ¿cómo hubiese sido el trato? Evidentemente el trato hubiese sido totalmente distinto. Y es que el asunto aquí es la doble vara. Más allá de que se procese a alguien por el PUA, que yo creo que dentro de mi perspectiva política a mí me parece genial todo lo que sucedió con esto del PUA. Claro. Pero la realidad es que hay una doble vara, ¿verdad? La justicia no es igual para todos y depende de tu condición económica. Y aquí es evidente, ¿verdad? Porque hemos tenido personas que han ido presas por el PUA, que son personas evidentemente de escasos recursos, ¿verdad? Con necesidad apremiante, y que por distintas razones, por legalismo, por la misma ineficiencia del Departamento del Trabajo, pues han ido presas y están presas en estos momentos, mientras que personas que vienen de sectores económicos privilegiados, con acceso a la política, ¿verdad? Pues evidentemente no han tenido el mismo trato. Y para mí lo más noticioso de estas expresiones hoy del secretario de Justicia es que la determinación se tomó, evidentemente, por lo menos se tomó hace más de 45 días, que es lo que lleva este gobierno. Y nadie anunció nada. De hecho, ahora mismo me consta que hay periodistas haciendo investigaciones de el podcast en qué quedó. El próximo creo que es del PUA ignaciano. O sea, desde que y no me sorprendería que estas expresiones de Manuel salgan, porque el equipo de producción de ese podcast ya contactó a Justicia. Y no me sorprendería que ellos estén tratando de adelantarse para pues tratar de matar la historia. Pero sin duda, si quisiéramos ver un país de dos realidades distintas, pues veamos el caso del PUA ignaciano. Y aprovechando este tema, quiero volver a un asunto que ya hemos discutido, el aumento del salario mínimo y la demagogia en la forma en que se discuten estos temas en el país. Hoy vi y leí expresiones de economistas diciendo que el PUA y los alivios pandémicos son, y cito, un incentivo perverso. Yo les pregunto a ustedes, ¿no es al revés? ¿No es un incentivo perverso darle incentivos y reformas laborales a comerciantes y empresarios para que paguen los salarios que pagan y corten los empleos que corten? Esteban, te pregunto, ¿cuándo los amigos del hashtag Team Muerte Económico cambiarán su canción? Bueno, por la plata baila el mono, así que cuando le cambien la canción a una que les convenga más económicamente, pues ahí van a cambiar el discurso. Eso es lo que se ha visto en este país. Sin duda. Es interesante porque uno pensaría, oye, pero si tú llevas 15 años diciendo que hay que hacer reformas laborales y tú apoyaste que se quitara la paga doble, apoyaste que se quitaran los feriados, apoyaste la reforma laboral con todos los cambios que tuvo, la permanencia a 9 meses, etcétera, etcétera, y nada de eso dio resultados positivos en la economía, porque sigue con la misma tonada, ¿no? Y voy contigo, Wario. La semana pasada nos diste clases de historia en cuanto a este asunto del subempleo y las expresiones que han hecho a través de los 500 años de historia de Puerto Rico las clases dominantes, las clases pudientes. Y ahora después de esa clase, te pregunto, ¿te conmueve este yoripari sobre el tema? En lo absoluto. Yo creo que aquí es importante que, como tú bien estás señalando, las reformas laborales que se han hecho no han tenido ningún resultado medible, ¿verdad? Como a los economistas les gusta la data y a estos empresarios también les encanta la data, así como tal cual. Y lo pongo entre comillas, data. Porque siempre se habla, ¿verdad?, de la necesidad de analizar la economía con datos, ¿verdad?, con hechos. Y aquí no hay ningún tipo de hechos. Los hechos reales son que el salario mínimo en Puerto Rico no da para mantener a una familia ni para poder comprar la canasta básica. Así que en efecto sí hace falta aumentar el salario mínimo y ciertamente
el desempleo, ¿verdad? Está pagando mucho más que el salario mínimo en Puerto Rico. Pues claro que la gente no va a querer trabajar bajo esas condiciones. Aparte de eso, arriesgándose, ¿verdad? Con un COVID, cuyas estadísticas no tenemos muy claras, ¿verdad? Porque hemos fallado, el gobierno ha fallado en proveer estadísticas certeras, de darle confianza a la gente. Pues ciertamente la gente va a ver el desempleo como una opción real en lo que mejora la situación. Sin duda, y me parece que la única forma es utilizando las reglas del mercado, la oferta y demanda, y subiendo los salarios o mejorando las ofertas. Vi un restaurante en San Juan, que estaba en Guaynabo, que estaba ofreciendo un bono de $1,000 a los meseros que firmaran con ellos. Fantástico, ese es el mercado en acción, esa es la oferta y demanda en acción. Si hay demanda para meseros y no hay suficientes meseros disponibles al precio que usted está ofreciendo, pues tiene que subir el salario. Bueno, pasemos a temas de educación. Nosotros no hemos hablado de la comparecencia de la secretaria de Educación la semana pasada a la Cámara de Representantes, y todo indica que ella va camino a ser colgada por el Senado. Hoy la Cámara sometió un informe tras la interpelación de la semana pasada, recomendándole al Senado que no confirmen a la designada Elba Ponte. También el senador PNP, Henry Newman, ya dijo que votará en contra. Y yo me parece que aquí ya la historia se acabó. Es cuestión de que esa votación se lleve a cabo, pero les pregunto, Esteban, ¿tú crees que con todas estas controversias ya hemos finalmente tocado fondo en educación? Nunca subestimes nuestra clase política cuando se trata de tocar fondo, porque tocan fondo y piden palas prestadas para seguir cavando. Luis, esta situación de volver a clases nos tiene a todos los maestros súper inseguros de qué va a pasar. Estamos a 16 de febrero, dicen que las clases van a comenzar en marzo, ¿verdad? Presenciales, y la realidad es que yo no veo cómo, al sol de hoy, yo no veo cómo lo van a hacer. Yo coincido contigo, siento que estamos a 14 días de eso, porque febrero tiene 28 días y no se sabe nada, 13 días de saber. Y quiero hablar contigo, entonces, yo sé que ambos son maestros, pero Wario, te pregunto a ti, ¿cómo está la moral entre los maestros y tus colegas en cuanto a este asunto? Pues mira, yo creo que en mis compañeros hay ciertamente unas preocupaciones genuinas, ni siquiera hemos sido vacunados todavía. No se nos ha explicado, por lo menos en mi caso, no sé si a Esteban, pero no se nos ha explicado cuál va a ser el plan en caso de que se reabra la escuela, que hay una alta posibilidad de que eso suceda en marzo, una vez que el gobernador autorice a las escuelas a abrir. En mi caso, ¿verdad? Que estoy en el sector privado, la intención del sector privado desde agosto era reabrir las escuelas, ¿verdad? Porque también hay unos problemas que tienen las escuelas privadas, ¿verdad? Que es que ha habido una disminución de estudiantes, de matrícula, y es una realidad con la que tienen que trabajar, y ciertamente para esas escuelas el que se reabra puede ser una solución. Lo que pasa es que mucha competencia en ese sector privado de para las escuelas, y siento que esto se ha convertido en un feature más para competir. Sí. Bueno, pasemos a temas de la vecina República de Haití, que está pasando por una aguda crisis política y también manifestaciones masivas. Todo tiene que ver con el mandato del actual presidente Jovenel Moïse y en síntesis, ¿verdad? La oposición dice que el mandato de Moïse culminó el pasado 7 de febrero porque se cumplen 5 años de que su predecesor saliera del puesto. Pero el presidente dice que no, que su mandato termina el año que viene por un cálculo distinto que él hace, y no vale la pena que entremos en detalle, pero básicamente ese es el meollo del asunto. El presidente ha regido durante un término marcado por un aumento en la violencia, la corrupción, los secuestros y obviamente pues la crisis causada por el COVID-19. Y el presidente también ya tiene una listita de actos antidemocráticos, como por ejemplo que rehusó celebrar unas elecciones parlamentarias en el 2019, y para todos los efectos Haití no tiene legislatura desde hace 2 años y el presidente está gobernando por decreto. El 7 de febrero la oposición haitiana se organizó para sacar a Moïse del poder y nombraron temporalmente al presidente del Tribunal Supremo como presidente interino, pero el presidente Moïse los metió a todos presos. Creo que hay 35 personas presas. Y ese es el asunto, y exactamente en Puerto Rico hemos hablado nada de esto. Así que Esteban, te pregunto, ¿por qué cuando pasan estas cosas en Haití nosotros ni pestañamos? La respuesta a esa pregunta, ¿verdad?, está en la revolución haitiana.
Este fenómeno ocurre desde la Revolución Haitiana, Luis. ¿Qué pasa? Cuando estalla la revolución, sabemos que la revolución haitiana fue llevada a cabo por exesclavos. Correcto. Por esclavos que se liberaron. Correcto. Los sectores conservadores y reaccionarios huyeron del país a las repúblicas o territorios españoles vecinos, ¿verdad? Y las autoridades españolas y francesas, también coloniales, se encargaron de que saliera la menor cantidad de información posible sobre lo que estaba ocurriendo en la revolución haitiana, con el propósito de que los esclavos de estas otras colonias que no se habían revelado aún no llevaran a cabo, ¿verdad?, otro proceso revolucionario imitando al haitiano. El mundo le dio la espalda a Haití desde ese momento. Incluso más tarde, naciones que se sirvieron de la revolución haitiana para llevar a cabo sus revoluciones, y estoy hablando de países como Venezuela y Colombia, Venezuela. en su momento también América le dieron Latina. la espalda, le dieron la espalda a Haití, precisamente por lo que representaba para el orden establecido, ¿verdad? Una república rebelde compuesta de negros ex esclavos. Y eso sigue resonando, los efectos de eso siguen resonando hasta hoy. Todos estos mitos de que Haití es un infierno por el vudú, etcétera, comenzaron desde los tiempos coloniales. Añádele a eso una serie de inestabilidades políticas, dictaduras también causadas por intervencionismo, ¿verdad?, del exterior, nuestros amigos de siempre, que están interviniendo en todo, y el terremoto de hace unos años. Correcto. Pues tú sabes, todo eso, tienes que mirar a más de 200 años de historia para ver la razón de por qué aquí en Puerto Rico no nos enteramos de lo que ocurre en Haití, y es porque en un momento dado a ese país el mundo completo le dio la espalda. Guario, te pregunto a ti, en la larga y triste historia de Haití, ¿dónde pondríamos esta crisis comparada con otros momentos de su historia? Pues mira, yo creo que es una continuidad, ¿verdad? Haití en el siglo XX así tuvo un periodo de inestabilidad política, en cierto periodo histórico de los años 30 hasta el 60 con Duvalier. Hubo cierta estabilidad, ¿verdad?, en los 90 con Arístides, que luego la comunidad internacional vuelve a poner en el poder, luego de un intento de golpe de Estado, ¿verdad?, de una serie de crisis políticas en Haití. Y desde el 2000 para acá, lo que ha tenido Haití también ha sido completa inestabilidad política, cambiando de presidente, golpes de Estado, intervenciones. Así que en ese sentido, yo creo que Haití no ha tenido una experiencia por así decirlo, democrática, ¿verdad? Siempre ha estado lleno y marcado por intervenciones que precisamente tienen mucho que ver con los Estados Unidos y con lo que mencionaba Esteban, ¿verdad? De su realidad en el nacimiento de lo que fue la República, de lo que es la República de Haití, en sus orígenes, en el no reconocimiento por parte de Occidente, tanto de Francia como de Estados Unidos, que le imponen a Haití un costo para reconocer su independencia, una deuda que todavía carga la República Haitiana, y que en ese sentido ha sido utilizada para el capital durante varias décadas, ¿verdad? Allí se estuvo dando un sinnúmero de explotaciones de recursos para el beneficio del capital internacional, específicamente estadounidense. Así que yo creo que hay una continuidad, ¿verdad?, de lo que es la política intervencionista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, y lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Y yo creo que precisamente eso nos lleva a la próxima discusión. Sí, eso le iba a decir, nos hemos quedado sin tiempo, pero tocando puntos que los dos trajeron para el contexto, tanto Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la ONU hoy todavía reconocen el mandato del presidente Moïse, y ellos pues confían que el presidente va a convocar elecciones este año. Ellos pues confían. No lo hizo por 2 años con las parlamentarias, pero todavía confían, y evidentemente se repite el patrón. Entonces le voy a preguntar a los dos, ¿qué podemos hacer nosotros para estar más pendientes, ser más solidarios y ayudar a nuestros hermanos caribeños en Haití? Sí saben, ¿verdad? A mí no se me ocurre nada, por eso les pregunto. Bueno, salvo una revolución antillana. Bueno, Wario se puso la boina hoy, así que quién sabe. Bueno, informarnos y educarnos y desaprender un montón de información racista
que se nos ha enseñado a través de los años sobre nuestros hermanos y hermanas haitianas. Yo creo que ese es el primer paso. Reconocer el racismo de todo el asunto, creo que sin duda es el primer paso. Definitivamente. Wario. Sí. Pues mira, como dice Esteban, buscar información. Yo recomiendo los periódicos, aunque hay que hay que cogerlos con pinzas. Los periódicos dominicanos tienen más información de lo que sucede en Haití por obvias razones, claro, ¿verdad? Aparte de compartir frontera, hay unos problemas históricos ahí presentes, pero cuando yo voy a buscar información siempre de Haití, pues entro a periódicos dominicanos como el Listín, para informarme un poco de lo que está pasando en Haití, porque ciertamente los medios en Puerto Rico en lo absoluto cubren lo que sucede en Haití. Cuando ya está el revolú armado, es que entonces comienzan a reportar, pero no hay nada de contexto en Puerto Rico. Realmente no lo hay, es una tragedia, y es una tragedia que obviamente en Haití es la más aguda, pero en general nosotros vivimos como si no fuéramos parte del Caribe. O sea, aquí nadie, ¿quién es el nombre del gobernador de Islas Vírgenes? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. O sea, bueno, se nos acabó el tiempo, ya me está regañando aquí Claudia, que no la veía hasta antes de la pandemia, ahora llegó aquí a dar órdenes, pero bueno, así es la vida. Esteban, Wario, gracias por estar aquí. Esteban, ¿qué tienen en plan de contingencia esta semana? Pues mira, esta semana pasada grabamos desde la unidad móvil de doña Miriam Ramírez de Ferrer, y bueno, les debemos a nuestros oyentes la reseña sobre el documental de los gallos, y estamos en eso, estamos trabajándola por problemas técnicos, ¿ok? Buenísimo, pues ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Esteban, ¿dónde te seguimos en las redes? Estigón por Twitter. Wario, ¿cómo te seguimos en las redes? En Wario Candanga, en Twitter e Instagram. Bueno, pues gracias a ambos. A mí me siguen en todas las redes sociales como L Herrero, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Tristemente, mi compañero de estación, Carlos José, me dijo que hoy no hay transición, así que yo me voy. Yo no sé qué yo le hice a Carlos José, pero pues él no me quiere ver, así que yo no lo quiero ver a él tampoco. Te estoy mirando por el cristal, no me hable. Nosotros regresamos mañana en otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Lo próximo es Radio Isla, el programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega, y usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.